Capítulo 18 Revelaciones y amistad. Portada. Tsuna, con un elegante traje y la chaqueta sobre los hombros, está sentado en una gran silla ornamentada. Detrás de él, en la pared, se veía la marca de Bongola en todo su esplendor. Tsuna tenía una pistola en una mano y un cigarro encendido en la otra, con sus antiguos grupos de guardianes de pie a su lado, todos con traje. Gokudera, Lambo y Rayo ella a su derecha, y Yamamoto, Chrome y Ibari al otro. Sukune y los demás solo podían observar con los ojos abiertos, mientras Tsuna miraba fríamente a Saru y apretó el gatillo. Incluso después de lo que habían pasado, ninguno podía imaginarse matar a sus enemigos a sangre fría. Jin y Aiji observaban en silencio, sin hacer ademán de interrumpir a Tsuna ni siquiera objetar verbalmente. Aunque Jin vigilaba al exmafioso con lupa, observando cada una de sus acciones. Lambo simplemente bajó la cabeza, ocultando sus ojos de los demás, pero se negó a mirar hacia otro lado. Cuando el fuerte sonido de un disparo resonó en el claro, la mayoría de ellos cerraron los ojos por reflejo, no queriendo ver a Tsuna matando a alguien a sangre fría. Entonces, el sonido de los disparos llenó el silencio del claro y, durante un largo instante, nadie se atrevió a respirar. Luego, el tiempo se reanudó y quienes cerraron los ojos tuvieron que abrirlos para afrontar las consecuencias de la decisión de Tsuna. Saru, el único de sus enemigos que estaba consciente, miró el arma sin pestañear, ignorando la bala que apenas le rozó la cara y terminó en el suelo. ¿Por qué? No fue el golem yokai quien hizo la pregunta sino Tsuna quien miró la mano en su muñeca con un rostro impasible. La mano que pertenecía a su compañero vampiro, quien agarró su mano y la arrancó del objetivo justo cuando disparaba. Ella lo miraba, no con una mirada fulminante, pero había cierta ira tras la máscara impasible que llevaba mientras se miraban. Su agarre sobre él no era tan fuerte como podría haber sido, pero lo suficiente como para desviar su puntería y no pudo liberarse con su limitada fuerza humana. Al menos no fácilmente. Y de alguna manera tuvo la sensación de que Moka lo había descubierto lo suficiente como para saber que tenía suerte de poder mantenerse erguido en ese momento, las consecuencias de abusar del estado moribundo durante tanto tiempo, especialmente con el uso de Zero Point Breakthrough al mismo tiempo que ya golpeaba su cuerpo enfermo. ¿Moka-san?, preguntó Tsukune en voz baja. Él y los demás observaban mientras ambos se miraban fijamente en silencio, sin saber si debían interrumpirlos o no. ¿Así eres realmente?, preguntó en voz baja, ignorando a los demás, buscando algo en la mirada de Tsuna. Te envuelves en misterios y medias verdades, pero creo que te conozco bastante bien. Y por lo que veo, no eres de los que matarían a sangre fría si pudiera evitarlo. ¿Por qué lo harías ahora?, preguntó, procurando mantener la voz baja y serena. Mientras la escuchaba, Tsuna sintió que la ira crecía en su interior, mezclándose con su frustración y autodesprecio previos, creando una mezcla de emociones muy peligrosa y volátil. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no arremeter, sabiendo que sería prácticamente ineficaz contra ella y que solo dañaría su relación. ¿Qué creen saber?, siseó con los ojos entrecerrados antes de volver la atención hacia sus oponentes derrotados. Saru ni siquiera emitió un sonido, como si no fuera su vida la que estaba a punto de decidirse. Esta es la ley del mundo en la que se involucraron, la ley que ellos mismos se buscaron. ¿Creen que se detendrán si los dejo ir? Aunque no vuelvan a perseguirme, informarán a otros, que son más sanguinarios y despiadados que ellos, y yo no puedo estar cerca para protegerlos de cualquier ataque dirigido contra mí. Se soltó, sorprendido de que lo soltara tan fácilmente, y volvió a apuntar, con el dedo en el gatillo. Moka lo observó con el ceño fruncido, notando su respiración dificultosa y su sudoración, pero decidió no comentarlo. ¿Qué diría mi otro yo si te viera así? ¿O eres tan débil que simplemente dejas que el mundo te dicte tus decisiones?, preguntó, cruzándose de brazos, indicando que, a pesar de sus pensamientos, esta vez lo detendría. Aún así, le sorprendió la risa hueca que salió de él. Probablemente no podría mirarme, pero lo acepté. Hace tiempo que decidí asumir la oscuridad de ese mundo. Todos en quienes confié y amé ya me dejaron una vez, que es una vez más. Espetó con amargura, en voz baja, de modo que los demás apenas captaron algunas palabras, de pie a cierta distancia, y solo pudieron observar su expresión tensa y dolorida. Preferiría que estuviera viva y me odiara a estar muerta por no haber hecho lo que debía. Tsunanii, murmuró Yukari junto a Lambo, observando su expresión. Quería correr a su lado,
pero los respetaba lo suficiente como para saber que era solo su conversación. También temía que reaccionara mal si alguno de ellos se acercaba de repente. Siempre es lo mismo, oyó murmurar a Lambo mientras bajaba la cabeza. Siempre es mi Nii-san quien tiene que cargar con todo y yo no pude ayudarlo. Ni ahora ni entonces, se lamentó, visiblemente enojado consigo mismo. Suna apuntó por segunda vez, con el ceño fruncido al encontrarse con la mirada de Saru, desafiándolo a decir algo. Sabiamente, decidió guardar silencio, con la mayor dignidad posible. Entonces, ¿por qué te tiembla la mano?, preguntó Moka, con la mirada fija en quien sostenía el arma. Aunque no te mueva el brazo, dudo que puedas darle en tu estado. Suna apretó los dientes mientras se miraba la mano. Temblaba violentamente, hasta el punto de saber que apuntar era prácticamente imposible, pero se negaba obstinadamente a ceder. El mejor que nadie sabía cómo funcionaba la mafia, incluso con la ayuda de Dino y Lale interfiriendo, si los dejaba marchar, él y, sobre todo, sus amigos, estarían en claro peligro. Porque puedes decir lo contrario tanto como quieras, sigues siendo un niño inmaduro. No, una voz familiar lo interrumpió esta vez, haciendo que Tsuna girara la cabeza hacia un lado. De pie bajo la sombra de un árbol cercano estaba el conductor del autobús que transportaba a los estudiantes entre la escuela y sus casas, fumando su puro como si nada. Incluso bajo la sombra de su sombrero, sus ojos brillaban de diversión mientras le dedicaba una sonrisa burlona a Tsuna. Para gran disgusto del exmafioso, una vez más no percibió su presencia hasta que se dejó notar. Era un tipo problemático con el que tratar. ¿Qué hace aquí ese conductor de autobús tan espeluznante?, gritó Tsukune, completamente sorprendido por lo sucedido. Tsuna se habría reído de su expresión de asombro si no hubiera visto a los dos estudiantes mayores tensarse y observar al hombre con recelo. Tenía sus sospechas sobre él y su influencia, y era solo otra señal de alerta sobre su aparente superioridad como conductor de autobús. Era alguien a quien absolutamente necesitaba evitar poner en su contra en ese momento. Sin embargo, bajó el brazo, frunciendo el ceño al hombre, tratando de averiguar el propósito de aparecer en ese momento. Ese hombre es más poderoso de lo que aparenta, murmuró Moka a su lado, acercándose a él, casi de manera protectora a pesar de su desacuerdo anterior. En serio. Me siento como si mi antiguo maestro me estuviera observando cada vez que me encuentro con él, murmuró mientras observaba al hombre que solo se movía con alegría fumando su vara de la muerte. ¿Entonces se supone que debo dejarlos ir? Aunque otra ronda de sicarios venga a por mí. Es un riesgo que no puedo permitirme, dijo, desafiando al conductor del autobús, aunque sabía que no estaba en condiciones de negociar. El conductor del autobús simplemente sonrió mientras se alejaba del árbol y caminaba hacia ellos. A pesar de sus pasos tranquilos, todos percibían algo antiguo y poderoso en aquel hombre, muy diferente a los punks a los que se enfrentaban hace un momento. Bueno, no irán a ninguna parte, sino al cuidado del supuesto director, explicó, y con un gesto de la cabeza, un par de hombres corpulentos aparecieron como salidos de la nada. Vestían trajes caros, sin siquiera mirar a los niños, simplemente agarraron a Saru y a sus compañeros, dejando intacto al yokai babosa, y se prepararon para irse también. Todos ganan. Tu secreto está a salvo y ni siquiera tienes que mancharte las manos de sangre. Suena bien, ¿no crees?, preguntó con una sonrisa pícara, dando una calada profunda antes de exhalar hacia Tsuna. En lugar de parecer aliviado o algo así, la postura de Tsuna se tensó aún más mientras observaba al hombre frente a él, estudiando su expresión. ¿Entonces estaría atado a los caprichos del director? ¿A hacer lo que me diga a menos que quiera que se revele mi ubicación?, preguntó con los ojos entrecerrados. El conductor del autobús ni siquiera intentó negar la acusación y le devolvió la mirada. Llamémoslos incluso para ese pequeño viaje que fue organizado para que pudieras conseguir una cura para tu amigo, dijo al final, asintiendo con la cabeza al estupefacto Tsukune que miró a Tsuna con expresión interrogativa. El adolescente en cuestión se quedó enfurecido, con sospechas rondando su cabeza. ¿Por qué el director se apresuraría a renunciar a un favor para imponerle una pena? ¿Qué era tan importante para ellos tres como para que necesitaran seguir con vida? No era solo para mantenerlo bajo control, estaba seguro. Había maneras más fáciles de mantenerlo bajo control, maneras que el director ya tenía. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese hombre misterioso y qué papel tenía? Tsuna.
Moka habló lentamente y una mirada a sus ojos le dijo justo lo que pensaba. Si incluso el orgulloso vampiro sabía que era hora de retirarse, no podría decir lo contrario. Tú ganas, le dijo en voz baja al conductor del autobús, sin poder ocultar la amargura en su voz al verse superado de esa manera. Pero tengo una pregunta, si no te importa. El hombre se encogió de hombros con indiferencia. Tomándolo como un permiso, Tsuna miró a Saru, quien mantuvo su mirada indiferente incluso mientras los hombres de traje lo ayudaban a levantarse y comenzaban a alejarlo. Al igual que Tsuna, probablemente sabía que había entrado en una situación difícil con la inclusión del profesorado de la escuela y dejó de resistir. ¿Quién puso precio a mi cabeza? ¿Fue Sabada Yemitsu?, preguntó, pero el golem se negó a responder. Aún así, una sutil mueca en su rostro bastó para confirmar sus sospechas mientras reía con voz hueca. Debería haberlo adivinado. A ese cabrón nunca le gustó ensuciarse las manos. Saru no dijo nada mientras se lo llevaban, con sus compañeros inconscientes cargados como un saco de patatas. Al ver que no había nada más que hacer allí, el conductor del autobús dio una última calada a su cigarro antes de darse la vuelta y alejarse lentamente. Cuídense, niños, y tengan cuidado. La Academia Yokai da miedo después de todo, rió antes de girarse un poco y mirar a Tsuna con una mirada severa. Y te dije que cuidaras tu temperamento, muchacho, o ese veneno que llevas dentro te matará antes de que te des cuenta. Con esto se fue, dejando atrás a un grupo estupefacto y confundido. ¿Qué quiso decir con una sabada envenenada?, preguntó Jin en cuanto el conductor del autobús desapareció de la vista, mirando al adolescente en cuestión. Sin embargo, no obtuvo respuesta, ya que Tsuna simplemente cayó hacia adelante, ya inconsciente. Moka solo lo atrapó antes de que su cara tocara el suelo, mientras los demás corrían hacia él, gritando su nombre con preocupación. Carita horizontal de cansancio. Un largo gemido escapó de sus labios mientras recuperaba la conciencia lenta y gradualmente, mientras los últimos restos de su sueño se desvanecían en el olvido. Solo podía recordar el fuego que amenazaba con engullirlo, convertirlo en cenizas, en la idea tardía de un mafioso antaño poderoso. Habría sido tan malo, pensó una parte distante de su mente, harta de la vida que había llegado a aceptar, de la oscuridad que parecía seguirlo a todas partes. Pero al aclararse, supo que no seguiría adelante con ese pensamiento. Puede que lo hubieran llamado de muchas maneras, cobarde, bastardo reservado o inútil, todo en diferentes momentos de su vida, en el fondo, no tomaría la salida fácil, dejando que otros arreglaran sus desastres. Sabada Tsunayoshi exhaló, expulsando los últimos pensamientos de su sueño mientras la parte analítica de El Keribón causó casi daño corporal al cultivar tomó el control para hacer un balance de lo que sucedió y en qué situación se encontraba. El aire era seco y viciado a su alrededor, señal del caluroso verano que se acercaba rápidamente. Al abrir los ojos, la oscuridad lo recibió, pero después de un par de minutos, sus ojos se acostumbraron y el techo de su habitación lo recibió. Era medianoche. Su último recuerdo era justo después de que se encargaran de los sicarios que lo perseguían. Supuso que su cuerpo había llegado al límite, se desmayó y los demás lo llevaron a su habitación. Esa parecía la explicación más obvia, pero no iba a dar nada por sentado. Tenía la cara sudorosa y levantó una mano para secársela cuando encontró un paño húmedo en la cara. Se incorporó con un leve gruñido de dolor, casi todo su cuerpo protestando por la acción, y la fina sábana que lo cubría se cayó, dejando al descubierto su torso sin camisa. Sospechando, revisó de inmediato su parte inferior y se encontró solo en ropa interior. Una rápida mirada a su alrededor reveló un uniforme nuevo junto a él. Parece que los demás lo cuidaron e incluso lo desnudaron. Aunque la pregunta era quién lo hizo. Podría haber sido Jin o incluso Aiji, por lo que sabía. Quizás Tsukune, aunque cabía la posibilidad de que fuera Lambo o Yukari. O peor aún, Kurumu o Moka. Su rostro inmediatamente desarrolló un rubor masivo al pensar en una de las chicas desvistiéndolo, luego vino la mortificación ya que sin duda habían visto las pequeñas variedades de cicatrices en su cuerpo, una evidencia del entrenamiento brutal y las diversas pruebas por las que pasó en los últimos años. No voy a pensar en eso, se decía a sí mismo como un mantra, intentando enterrar los pensamientos en lo más profundo de su mente. Había lidiado con muchas cosas así. Frunció el ceño al notar finalmente algo fuera de lugar en su habitación. Reinaba un silencio anormal. Lambo nunca había dormido en silencio,
e incluso en el sueño más profundo, debería haber estado roncando como un rayo. Sin embargo, esta vez solo había silencio a su alrededor, sin rastro de su guardián del rayo. Además, sentía un hormigueo en el fondo de su mente, su intuición le decía que debía irse. ¿A dónde iba? No tenía ni idea, pero sentía que era suficientemente importante, así que, aunque su cuerpo aún se sentía pesado, agarró el uniforme y se lo puso rápidamente. Abrió la puerta y el aire fresco de la noche lo recibió. Tsuna respiró hondo con avidez para saborear la sensación con una leve sonrisa. Era una noche tranquila, solo las estrellas brillando en el cielo le hacían compañía, o al menos eso pensó al principio. Finalmente despiertas, bella durmiente, una voz sarcástica lo saludó desde su derecha, un ceño fruncido apareció instintivamente en el rostro del joven adolescente. Jin estaba de pie junto a él, apoyado en una barandilla cercana. El presidente del club parecía cansado y un poco desaliñado, lo cual era extraño, ya que el autoproclamado playboy siempre lucía su mejor aspecto para atraer la atención de las chicas cercanas. Te ves como una mierda. Todavía no estaba completamente despierto, por lo que su directo insulto podía ser perdonado. En respuesta, el hombre lobo resopló, haciendo girar los hombros mientras se estiraba. Como si fueras de los que hablan, señor, casi en su lecho de muerte, replicó rápidamente antes de fruncir el ceño, con la cara divertida desapareciendo. Necesitamos tener una conversación que ya debíamos tener, le dijo, simplemente indicando con la cabeza al joven que lo siguiera. Supongo que es hora. Guíame. Tsuna respondió con un simple encogimiento de hombros y empezó a seguir a su dudoso, pero extrañamente confiable, si la situación lo requería, senpai. Caminaron en silencio durante unos minutos hacia el techo del dormitorio. ¿Cómo están los demás? Se desmayaron en el salón del club, fue la simple respuesta de Jin, ignorando la mirada fija de Tsuna, que le exigía respuestas. No dijo nada durante unos minutos, pero luego cedió y habló. A diferencia de ti, ellos no se dieron el lujo de desmayarse y tuvieron que volver para terminar el borrador del periódico. Aunque recuperamos el borrador de esa babosa viscosa, aún quedaba mucho trabajo por hacer y nos esforzamos al máximo, apenas llegamos a tiempo. Los demás estaban demasiado cansados para moverse después de eso, así que le pedían a Ekonome Sensei que les trajera unos futones y mantas para que durmieran hasta tarde, explicó con su habitual tono perezoso y distante. Eso es bueno, fue todo lo que pudo decir débilmente en respuesta. Una parte de él lamentaba no haber estado con los demás todo el tiempo. Aunque a veces resultaba agotador y molesto, disfrutaba del tiempo en el club de periodismo y, de no ser por su pasado, habría estado durmiendo con los demás después de un día de duro trabajo. En cambio, allí estaba, en este cuerpo moribundo, siguiendo a un hombre lobo para charlar en privado sobre sus respectivos pasados. Lamentablemente, no fue la definición de un buen momento para Tsuna. Moka nos contó sobre tu condición, el veneno en tu cuerpo, continuó Jin en voz baja, sin mirarlo a los ojos, pero con la mirada fija al frente. ¿Qué te dijo?, preguntó con el ceño ligeramente fruncido. Era de esperar que, después de todo el comentario críptico del conductor y su desmayo, le hicieran algunas preguntas, pero aún así le disgustaba no tener voz ni voto en lo que se revelaba sobre sí mismo. Solo lo básico, sobre todo para mantenerlo alejado de su otro yo y que no se preocupara, respondió, todavía sin mirarlo a los ojos. ¿De verdad te estás muriendo? Ahora que habían llegado al meollo del asunto, Tsuna dejó escapar un suspiro de cansancio mientras se pasaba una mano por el pelo. Aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente, ambos se respetaban mutuamente, aunque no se apreciaban demasiado. Esa fue probablemente una de las razones por las que Jin decidió ayudarlo al enterarse de su situación. Probablemente por eso le preocupaba su muerte casi segura en un futuro próximo. Al menos, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, respondió secamente. Intentar burlarse de sus situaciones para que pareciera menos serio era casi una costumbre a estas alturas. Frunciendo el ceño, decidió ser un poco más sincero por una vez. A estas alturas, estaré bien al menos unos meses más, pero mis posibilidades son escasas y si sigo esforzándome, incluso ese poco de tiempo podría estar perdido. Jin se detuvo de repente, mirándolo de reojo con incredulidad antes de resoplar. No eres de los que se andan con rodeos, ¿verdad?, preguntó antes de volver a caminar. No había visto esa faceta tuya tan a menudo. De verdad,
es más soportable que esa máscara fría y distante que llevas casi siempre, le informó con indiferencia, y Tsuna frunció el ceño. Sí, estaba volviendo a caer en viejos hábitos, asintió, rascándose la nuca con una mano. Es más difícil de lo que pensaba. A pesar de haberse prometido a sí mismo y a la versión externa de su amigo vampiro que intentaría ser más abierto, a estas alturas, parte de ello era simplemente instinto. Podía culpar a la mafia, o al hecho de que una vez más había tenido que lidiar con esa parte de su pasado que desearía dejar atrás, pero sabía que solo eran excusas. Simplemente se había acostumbrado a eso, mentirle a su madre, a Kyoko, a Haru, a cualquiera que no estuviera directamente afiliado a los Mongola. Pero este último incidente le recordó que su antigua forma de hacer las cosas, la forma de Reborn, ya no le estaba funcionando tan bien. En aquel entonces tenía sus guardianes, y la mayoría de las veces ni siquiera tenía que decirles qué quería que hicieran, ellos lo conocían y sabían lo que les pediría incluso antes de que él supiera qué plan quería implementar. En momentos como estos, extrañaba profundamente ese vínculo reconfortante y confiable que lo unía a sus guardianes, tanto en el sentido filosófico como en la interacción de sus llamas moribundas. Pero, como se reprendía a sí mismo muchas veces, eso era cosa del pasado y solo podía trabajar con lo que tenía ahora. Aquí estamos. La voz de Jin lo sacó de sus pensamientos y, a juzgar por la sonrisa burlona en el rostro del hombre lobo, su rostro mostraba sorpresa. Estaban en el tejado del dormitorio, contemplando el campus, el viento fresco era una grata distracción. La luna brillaba, iluminando el oscuro y amenazante terreno. Los dos adolescentes se sentaron junto a la barandilla, Jin de espaldas a ella y Tsuna apoyado en ella con ambos brazos, mirando pensativo hacia el bosque cercano. Sabes, esto es un cliché. Una reunión en plena noche sin testigos ni nadie que pueda interrumpir lo que esté sucediendo. El presidente del club se volvió hacia su compañero de segundo año con una sonrisa pícara. No planeas matarme y que parezca un accidente, ¿verdad? Se rió de que su propia broma pareciera completamente descuidada, pero le pilló un poco desprevenido cuando Tsuna asintió pensativo. Lo pensé, pero prefiero arrojar a mis objetivos al río después de enterrarlos en cemento. Ante la mirada alarmada del hombre lobo, la máscara de Tsuna se quebró y esbozó una sonrisa traviesa. Es broma. No bromees con esa cara de póker que tienes, no pude evitar temer por mi seguridad por un segundo. A pesar de sus palabras, Jin soltó una breve carcajada, asintiendo levemente por haberlo engañado. Un momento después, sin embargo, toda la frivolidad desapareció de su rostro, dejando solo una seriedad en su lugar. ¿Entonces es verdad? ¿Eres uno de ellos? Si te refieres a la mafia, es cierto, soy uno de ellos, bueno, lo era. Para ser honestos, declaró Tsuna, abriendo dramáticamente los brazos, sin ver sentido a andarse con rodeos. Soy un humano, un ex miembro de la mafia que está inscrito en esta escuela. Sin duda, debería ser ejecutado de inmediato, ya que represento un claro peligro para todos ustedes. Sin duda, fue una apuesta arriesgada abrirse tanto al hombre lobo. Podría haberse hecho el tonto, intentando seguir actuando como un yokai, alguien que tenía contacto con el mundo humano similar al de sus atacantes, pero no habría servido de nada. Estaba claro que Jin sabía más que los demás desde el principio, y como alguien con pocos aliados en quienes confiar en un lugar que lo mataría simplemente por lo que es, necesitaba todo lo que pudiera conseguir. Sentía que entendía bien la personalidad del hombre lobo y, aunque al principio lo subestimó, estaba seguro de que, a su manera, era digno de confianza. Después de todo, acudió en su ayuda, incluso cuando no tenía ningún interés real en todo este incidente y probablemente ya sospechaba de su identidad. Jin sostuvo la mirada de Tsuna por un largo instante, sin decir nada. El ex mafioso estaba casi preocupado por su reacción cuando el hombre lobo estalló de repente en carcajadas. A su pesar, Tsuna sintió que se relajaba un poco. Entonces, me toca a mí preguntar. ¿Cómo sabes de la mafia? Aunque no es un secreto por aquí, por lo que sé, su existencia y contacto con los yokai no son algo que se anuncie mucho, preguntó cuando Jin finalmente dejó de reír. ¿Qué puedo decir? En el fondo soy reportero de periódico, respondió con una sonrisa, aunque Tsuna no parecía muy convencido. Escuché algunas cosillas, les di seguimiento y era un tema bastante interesante, así que me investigué bien. ¿De verdad? Preguntó el mafioso con una leve sonrisa, sin apartar la vista del hombre lobo.
Parece una razón lógica y plausible. Así que cabe preguntarse, ¿cuál fue la verdadera razón? Jin sonrió con ironía, apartando la mirada de Tsuna y observando la luna con una mirada lejana. Tienes razón. Te debo al menos una respuesta adecuada, ¿no? Después de todo, estás dando un dineral para alguien que se guarda sus cartas, comentó. Tsuna apartó la mirada con expresión de conflicto. Ya había accedido a compartir parte de su pasado con sus amigos, pero sabía que no compartiría tan fácilmente los detalles más importantes y peligrosos sobre él, como su condición de humano o su condición de antiguo heredero de la familia mafiosa más poderosa. Era mejor que no lo supieran, pues sus vidas se complicarían aún más si se involucraban aún más en asuntos de la mafia. Esta pelea, toda la situación me hizo recordar que no debería actuar solo tanto. Siempre me sentía desesperado cuando me dejaban solo, y parece que con el tiempo lo olvidé. Moka, Tsukune y los demás, quiero salvarlos de la oscuridad de la mafia, pero si no fuera por ti y Aiji, mi plan podría haber fracasado y eso no solo me habría costado la vida, sino también la de los demás. Las personas, humanos y yokai por igual, anhelan compañía. Porque cuando la fuerza de un individuo no es suficiente, es cuando necesitan una mano amiga para superar el desafío. Explicó Tsuna con el ceño fruncido mientras miraba al cielo, un anhelo que había enterrado en lo más profundo de su mente resurgió lentamente. Eres terriblemente filosófico. ¿Estás seguro? Bromeó Jin con una pequeña sonrisa, pero observaba a Tsuna con interés. Se puede decir que lo estoy logrando. Intento aceptar mi pasado, el pasado del que intenté huir sin éxito. Si no puedo escapar de él, mejor lo acepto y me preparo para el día en que tenga que afrontarlo de frente. Claro que no va a suceder de un día para otro. Paso a paso, resopló al recordar a cierto sicario que parecía un bebé, y sin duda se ofendería por su forma de expresarse. Tu turno, le dijo al hombre lobo al final. Si le preguntaran su opinión, Tsuna diría que Jin no trabajaría para una familia, bueno, para la mayoría, al menos. Daba la impresión de ser un espíritu demasiado libre, al que le costaría seguir ciegamente a los demás. A la mayoría de las familias no les gustaba que sus miembros fueran nada menos que obedientes, sobre todo aquellos con potencial de ser peligrosos. Y considerando que los yokai eran naturalmente más fuertes y rápidos que la mayoría de los humanos, salvo los que usaban la última voluntad y los sicarios muy experimentados, no era tan difícil creer que la mayoría de los mafiosos con un poco de cerebro desconfiarían de cualquier yokai a su servicio y lo mantendrían a raya, algo que simplemente no podía imaginar que Jin ni la mayoría de los yokai que conocía toleraran muy bien. Jin miró a Tsuna a los ojos, dándole una sonrisa torcida como si supiera lo que acababa de pensar antes de lanzar su explicación. Al principio de mi primer año, digamos que era bastante impulsivo y mucho más agresivo que ahora. Peleaba con cualquiera que pareciera fuerte, me mirara raro o simplemente me aburría. Pronto me gané el apodo de Mad Dog Morioka. Muy pocos podían vencerme, y yo era consciente de ello y lo usaba para saciar mi sed de sangre. Tsuna arqueó una ceja al oír eso. Aunque Jin era muchas cosas, no lo llamaría un perro rabioso. Aunque era una clara muestra de cuánto puede cambiar una persona según las circunstancias que vive. Después de todo, en algún momento lo llamaron Dama Tsuna, destinado a ser un fracaso. Aunque en muchos aspectos seguía siendo el mismo, era muy consciente de la gran diferencia que había entre el ahora y su yo pasado. Si me miras ahora, ni te lo imaginas, ¿verdad? Soltó el presidente del club de periodismo una breve carcajada, asintiendo para sí mismo. En resumen, algunas personas se fijaron en mí y me contactaron para unirme a esta o aquella familia. Claro, en ese momento no me interesaron sus ofertas, así que los despedí. Pero ambos sabemos que no son de los que se dejan disuadir por un no. Eso era un eufemismo, si alguna vez lo había oído, pensó Tsuna, mientras no podía contener el bufido que quería escaparse. La gente de la mafia era sinónimo de excéntrico y testarudo sin medida. Pero antes de que pudieran intentar métodos de persuasión más directos, les dijeron con firmeza que retrocedieran y me dejaran en paz. Jin continuó su relato, sorprendiendo a Tsuna. Después de todo, no muchos podían obligar a alguien decidido a retroceder. No es tarea fácil. ¿Cómo lograste obligarlos a retroceder?, preguntó Tsuna con curiosidad. Jin, en lugar de presumir, soltó una risita tímida mientras seguía reviviendo viejos recuerdos. No fue exactamente obra mía.
Cuando quisieron reclutarme, me acababa de unir al club de periodismo, tras ser domesticado, por así decirlo, por el entonces presidente del club. Ante la mirada incrédula de Tsuma, intentó explicarse rápidamente, era increíblemente fuerte, una de las pocas personas que podía derrotarme. Y con facilidad. Después de que me diera una paliza, empecé a seguirla, a desafiarla y finalmente me uní al club. Me enseñó a poner mi pasión en otras cosas además de en la lucha. Había una mirada cariñosa en sus ojos y el exmafioso se sintió reacio a volver al tema original. Debió ser algo más. Sobre todo si pudo hacer que un mafioso se retirara fácilmente, comentó Tsuna, notando el cariño con el que el hombre lobo hablaba de su misterioso senpai. ¿Qué le pasó? Nada. Se graduó y se fue al mundo humano. Lo último que supe es que trabajaba en un balneario, le dijo encogiéndose de hombros. Ya veo. Tsuna se quedó en silencio, al ver que la discusión había terminado. Lo que los dejó en la incómoda situación de finalmente demostrar sus posibilidades. ¿Y ahora qué pasa? ¿Depende? ¿Te van a perseguir más idiotas como esos tres?, preguntó Jin, con un tono de voz de nuevo muy serio, mientras miraba al mafioso como si fuera una amenaza potencial. En cierto sentido, sin duda lo era. Probablemente. A menos que el conductor del autobús cumpla su palabra y no se sepa nada de mi presencia, incluso entonces no creo que esta relativa paz dure mucho. Si son tan persistentes como creo, tarde o temprano aparecerá otro asesino a sueldo, explicó Tsuna, mirando al presidente del club a los ojos. No era momento para engaños ni medias verdades, por mucho que hubiera preferido no volver a pensar en los Bongola. Yo era el heredero de una de las familias más influyentes, los Bongola. O al menos eso creía. En realidad, era un cebo, una cortina de humo para mantener oculto al verdadero heredero. Después de eso, no le serví de nada y me descartaron, dejándolo en el olvido. Pero, al parecer, no todos estuvieron de acuerdo con esta decisión, ya que sigo siendo un heredero viable y algunos preferirían que liderara a los Bongola. Dejó escapar un suspiro, el cansancio se reflejaba en su máscara cuidadosamente elaborada. Parece que el nuevo jefe decidió que yo era un riesgo que no estaba dispuesto a dejar vivir. Un breve silencio los invadió y Tsuna observó atentamente las reacciones de Jin. Esto podía suceder de muchas maneras. El hombre lobo podría decidir echar a Tsuna del club y mantener alejados a sus amigos, declarándolo un peligro para todos, lo cual era cierto. Podría indignarse por su identidad, tanto de humano como de mafioso, y podría atacarlo, pero dudaba que las cosas terminaran así, no después de haberlo ayudado antes. Aún así, estaba preparado para cualquier posibilidad. Al parecer no, porque de repente Jin se echó a reír, llegando incluso a sujetarse los costados y él solo pudo observar con atónita incredulidad. Espero que no esperes que me arrodille, te bese el anillo y te llame padrino pronto, dijo el presidente del club de periodismo, calmándose un poco, pero sin poder contener un último bufido mientras se metía las manos en los bolsillos con descuido. Además, está prohibido usar a otros para hacer tu trabajo en el club, así que no puedes usar a un mafioso para saltarte tu parte de las tareas. Tsuna parpadeó estúpidamente ante la reacción completamente inesperada antes de encontrarse repentinamente enojado con Jin por no tomarlo en serio. Esto no es cosa de risa. Susurró, entrecerrando los ojos al estudiante mayor, quien una vez más lo sorprendió con su respuesta. Estoy de acuerdo, dijo con una leve sonrisa sincera. Pero si fueras como el mafioso que conocí antes, no me habría molestado en ayudarte, o incluso podría haberte atacado aquí mismo. Así que relájate un poco, ofreció encogiéndose de hombros con indiferencia, lo que no ayudó a Tsuna a comprender a dónde quería llegar. No tiene sentido, dijo sus pensamientos en voz alta, mirando atentamente al hombre lobo que, no por primera vez, actuó completamente en contra de sus expectativas. Por mucho que odiara admitirlo, Tsuna se acostumbró a leer a las personas como si fueran un libro y esta situación lo puso muy nervioso. Digo que eres un buen tipo. Un poco molesto, frío, nada divertido, y sobre todo acaparando todo el tiempo de Moca, pero un buen tipo al fin y al cabo, explicó, y el usuario de voluntad agonizante sintió una enorme gota de sudor formarse en su cabeza. Incluso cuando te perseguían, cuidabas de tus amigos, asegurándote de que estuvieran lo mejor posible en esas circunstancias. Pero olvidas algo, no estás solo.
Jin se colocó frente a Tsuna, aún aturdido, y le rozó la frente, provocando un gruñido de fastidio mientras se tocaba la pequeña llaga. Puede que seas un humano con superpoderes, un estratega experto o lo que sea, pero antes que nada, aquí tienes a Miko Wai. Así que la próxima vez que alguien, ya sea humano, Yokai no lo quiera, algo aún peor te persiga, no intentes enfrentarte a ello solo y dímelo, le dijo con tanta sinceridad que Tsuna no encontró palabras para rebatirlo. Por supuesto, Jin, siendo Jin, los efectos se arruinaron rápidamente con sus siguientes palabras. Después de todo, la mitad de la razón por la que los tengo aquí es para parecer un senpai apuesto y genial delante de las chicas, bromeó, retrocediendo un paso. Sin esperar a que Tsuna dijera nada, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras. Estúpido idiota. Decide ya tu personaje. El hombre lobo escuchó un suave murmullo a sus espaldas, sus agudos ojos captaron fácilmente el pequeño sonido. El mafioso en cuestión tenía la cabeza gacha, con el cabello ocultándole los ojos. No podía negar que le habían conmovido las palabras, sobre todo las de Jin, con quien había tenido una relación tensa desde el principio. Su intuición le decía que el hombre lobo hablaba completamente en serio y sincero, aunque no necesitaba confirmarlo. Jin se aseguró de que no hubiera malentendidos. Supongo que se equivocó un poco al evaluar su personaje, algo a lo que no estaba acostumbrado. Sin embargo, no podía ocultar la pequeña sonrisa apenas visible en su rostro, por mucho que prefería parecer tranquilo y sereno. Una cosa más, gritó el presidente del club justo antes de bajar, con su habitual sonrisa lobuna esta vez. Intenta no hacer llorar tanto a Moka-chan. A las chicas no les gustan los insensibles como ese, le dijo a modo de despedida, y se marchó con un último y desganado saludo. Tsuna no pudo evitar soltar un bufido al quedarse solo en el tejado, con la mente hecha un torbellino. Creía haber descubierto a Jin, sintiéndose completamente preparado para la conversación que tendrían. Sin embargo, fue él quien quedó un poco desequilibrado al final, y Jin cumplió su deseo, lucir genial como un senpai. Honestamente, ese hombre era complejo y completamente simple a la vez, hasta el punto de que incluso él, con toda su experiencia interpretando a la gente, era fácilmente tomado por sorpresa. Dudó un momento si debía hablar y compartir sus sospechas después de todo lo que había observado, pero decidió no hacerlo. El tema de las llamas de la última voluntad era un tema extenso, y aunque creía que Moka, o Mote, estaba reuniendo guardianes inconscientemente a su alrededor, no había nada concreto hasta el momento. Incluso si lo hiciera y Jin le respondiera, no habría nada malo en sí mismo. No era como si hubiera una batalla de ring sobre la cabeza del vampiro, no había necesidad de alterar un proceso completamente natural. Aún así, no estaría de más estar atento por si acaso. Todavía tengo que madurar un poco, ¿no, Reborn?, reflexionó en voz alta mientras miraba la luna. Carita horizontal de cansancio. Después de un rato, regresó a su habitación y se durmió de nuevo. Pero, en cuanto cerró los ojos, sintió que lo interrumpían unos fuertes golpes en la puerta, que lo obligaron a salir de debajo de las sábanas. Tsuna parpadeó con cansancio al ver lo que tenía delante al abrir la puerta. Aún estaba exhausto por lo ocurrido el día anterior, así que no se sentía tan muerto por dentro al encontrar a la súcubo del club frente a su puerta al amanecer, cuando solía tener una pequeña ventana para holgazanear un rato antes de tener que acosar a Tsukune. Se asomó con cautela por detrás de la puerta, mirando el pasillo como si esperara ver a los demás del grupo o quizás a un equipo de cámaras listo para anunciar que le estaban gastando una broma o algo así. Al no encontrar nada más que un pasillo vacío, se volvió hacia Kurumu, con una ceja levantada, y se quedó demasiado alegre. ¿Te das cuenta de que la habitación de Tsukune está en el piso de arriba y no aquí, verdad?, preguntó. Su confusión aumentó aún más cuando al mirarla correctamente encontró a Kurumu usando una camiseta azul pálido en lugar de su uniforme escolar. Esa situación por sí sola era desconcertante por dos razones. Primero, probablemente porque era una súcubo y una joven hermosa, incluso con un jersey sencillo, seguía siendo muy atractiva. Tsuna y cualquier hombre apasionado podían dar fe de ello con orgullo. Segundo, aunque no pretendía insultarla, nunca imaginó a Kurumu como alguien que practicara cualquier tipo de entrenamiento o actividad física que no incluyera aquello por lo que su especie era famosa. Como era de esperar, una vena empezó a contraerse sobre su ojo izquierdo al tiempo que la sonrisa con la que lo recibió se volvía visiblemente forzada.
Cruzó los brazos y lo fulminó con la mirada, aunque Tsuna, acostumbrado a enfrentarse a amenazas de nivel Sansus, lo encontró más adorable que cualquier otra cosa. Sé perfectamente dónde está la habitación de Tsukune-kun. Vine por ti, tonto, dijo con un bufido, poniendo los ojos en blanco. Una vez aclarado el malentendido, Tsuna tenía una idea clara de lo que ella quería de él, pero se despertó de mal humor, así que decidió divertirse un poco y molestarla un poco, tomándolo como venganza por toda la preocupación que había sentido por ella durante los últimos días. Me siento halagado, Kurumu-chan, y creo que eres una chica guapísima y una muy buena amiga, pero no siento lo mismo por ti. Espero que sigamos siendo amigos, se disculpó con una sonrisa sincera y convincente, como si pensara que iba a confesárselo. Le tomó un momento, pero pronto su rostro se enrojeció cuando comprendió lo que quería decir. En un instante, ella se abalanzó sobre él, golpeándolo con desgana en el pecho y los hombros, gruñendo de vergüenza. Él los recibió sin pestañear, agradecido de que ella no tuviera una fuerza sobrehumana como cierto vampiro que conocían, y que tampoco pretendiera hacerle daño grave. De lo contrario, tendría que replantearse a quién y cuándo molestar la próxima vez. Idiota. Como si fuera a confesártelo. El único que puede tener mi corazón es Tsukune-kun, nadie más, así que ni se te ocurra soñar conmigo de esa manera, gritó, llena de vergüenza e indignación ante la idea de sentir algo por alguien más que su destinado. Para enfurecerla aún más, Tsuna hizo un movimiento exagerado de limpiarse la frente en señal de alivio. Gracias a Dios, me preocupé por un segundo. Digo, no eres fea ni nada, pero no puedo pensar en ti así. Su voz se fue apagando al sentir que ella prácticamente irradiaba furia, sintiéndose de repente en verdadero peligro a pesar de haberse burlado de ella. ¿De qué hablas? Debería ser un honor para ti siquiera conocerme, y más aún ser alguien que pueda pasar tiempo conmigo, gritó con altivez, recordando inquietantemente su personalidad cuando la conoció, echándose hacia atrás un poco de pelo con elegancia mientras lo miraba fijamente. Debería ser al revés, después de todo, yo soy la chica más guapa de la academia, mientras que tú, como mucho, solo podrías ser considerado de aspecto normal. Deberías agradecerme por perder el tiempo contigo. Desafortunadamente, sus gritos avergonzados se escucharon por todo el piso, lo que provocó que casi todas las demás puertas se abrieran y que los chicos medio despiertos y medio vestidos sacaran la cabeza con curiosidad, buscando la fuente del ruido, solo para parpadear en estado de shock al encontrar a Tsuna y Kurumu frente a la habitación del primero, sus ojos saltando entre ellos mientras sacaban sus propias conclusiones sobre la escena sin ninguna información relevante. Me alegra oír eso, pero sabes que todo el mundo puede oírte, ¿verdad? Preguntó, señalando hacia un lado, donde los chicos curiosos observaban el espectáculo que ofrecían. Ella siguió su dedo, su rostro gradualmente se tornó de un tono rojo aún más brillante mientras notaba a su audiencia que miraba el entretenimiento de la mañana temprano con una diversión que crecía lentamente. Te odio. La voz estridente de Kurumu resonó por todo el campus, despertando al resto del alumnado, seguida de un chasquido particularmente fuerte. Carita horizontal de cansancio. Eso va a dejar huella, murmuró Tsuna mientras caminaba junto a Kurumu, con una gran huella roja en el lado izquierdo de su rostro. Muchos hombres cerca hicieron una mueca de compasión cuando Kurumu, avergonzada, lo abofeteó con todas sus fuerzas. Es tu culpa, no deberías molestar a una dama así, resopló la súcubo, apartando la mirada de él, todavía un poco roja. Cruzaba los brazos y se negaba a mirarlo, incluso al acercarse al claro donde él y Tsukune solían entrenar. Tsuna se encogió de hombros, sin arrepentirse en absoluto. La razón para perder el tiempo era doble. Una era que los sucesos de las últimas semanas, junto con los problemas que había causado la mafia, lo habían puesto demasiado tenso. Y aunque entrenar con Aiji y atormentar a Tsukune y Lambo era divertido, nunca estaba de más tener más desahogos. La otra razón era mucho más seria. Este último incidente, en particular, había despertado demasiada atención sobre sus secretos y necesitaba que los demás se distrajeran de ellos lo máximo posible. Podría haberles prometido contárselos, pero no era tan ingenuo como para contárselo todo. No es que desconfiara de Kurumu y Yukari después de lo sucedido. De hecho, incluso ayudó a la súcubo a despertar sus llamas de niebla, así que tarde o temprano tendrían que descubrir al menos parte de la verdad. Pero el mundo del que provenía era muy peligroso, y no quería exponerlo a menos que fuera absolutamente necesario.
Además, no estaba seguro de cómo se haría creer que él, y por extensión Tsukune, eran humanos, así que era mejor contar solo lo necesario. Era mejor así, se dijo, y trató de no compararlo con su padre y cómo engañaba a su madre, o incluso a él mismo. De lo contrario, no podría mirarse al espejo. Entonces, ¿qué querías preguntarme?, preguntó con curiosidad, volviendo al motivo original por el que ella lo esperaba con una camiseta de entrenamiento. El rostro de Kurumu se arrugó mientras trataba de recordar el motivo por el que lo había visitado antes de iluminarse y girarse para mirarlo. Ella juntó sus manos en una posición suplicante, lo que tuvo el efecto no deseado de empujar hacia arriba y llamar la atención hacia su considerable busto, no hacia que él lo estuviera mirando específicamente. A pesar de su actitud distante, Tsuna era un adolescente heterosexual y hormonal, y Kurumu era, a todos los efectos, una chica muy hermosa. Aunque solo la viera como amiga, su cuerpo estaba hecho para el pecado, para seducir a hombres y también a muchas mujeres, según los rumores que había oído sobre las súcubos en general. Casi sin control, un leve rubor apareció en su rostro, que afortunadamente Kurumu ignoró. Por favor, entréname, dijo con gran entusiasmo, haciendo una profunda reverencia. ¿Qué?, parpadeó, completamente sorprendido por lo que ella estaba preguntando. Enséñame a usar mis poderes de ilusión al máximo, dijo con seriedad, mirándolo a los ojos con incredulidad. Cuando lo usé contra esos bichos, sentí su absurdo potencial, un potencial que no podría desarrollar sola. Quiero hacerlo, pero sé que necesito ayuda. Tu ayuda. Tsuna reprimió el impulso de frotarse la frente con agitación. Debería haber sabido que su interferencia se volvería en su contra, pero no creía que sucediera tan pronto. Sabes que no soy una súcubo, ¿verdad? Mis poderes son diferentes a los tuyos. ¿Cómo podría entrenarte?, preguntó, pidiendo una aclaración. Una parte de él esperaba que ella decidiera renunciar a que la entrenara, pero curiosamente, otra parte deseaba verla mantenerse firme. Quizás estaba resultando ser más sentimental de lo que creía. Se sorprendió mucho cuando en lugar de rendirse, la muchacha le dirigió una mirada severa mientras cruzaba los brazos, atrayendo nuevamente la atención sin querer hacia su pecho. Sé que sabes más de lo que dejas entrever. Lo que dijiste antes fue una especie de detonante para que pudiera usar mis ilusiones por primera vez. Sin mencionar esa extraña sensación de ardor que las acompañó. Si tuviera que decirlo, se sentía similar al fuego que tú y Tsukune usan por alguna razón. Pero no solo quiero entrenar esa habilidad, también quiero hacerme más fuerte, lo miró a los ojos con determinación, mostrando su determinación. No quiero ser una carga, esperando a que Tsukune, Moka o tú me salven. Quiero estar junto a mis amigos, para poder protegerlos, terminó con pasión. Tsuna sintió una gigantesca gota de sudor formarse en su frente mientras ella le contaba sus razones para querer entrenar. Era demasiado similar a la de Tsukune. Juro que a veces parece que estos dos están hechos el uno para el otro, pensó. Se preguntó brevemente por qué todos recurrían a él en busca de respuestas cuando incluso él apenas sabía lo que estaba haciendo además de todos los problemas que tenía en su vida. De acuerdo, te entrenaré, asintió al final, ya cansado de la atención que tenía que prestarle a su entrenamiento a partir de hoy. Eso sí, no puedo ayudar mucho más allá del entrenamiento físico. Tenía un amigo ilusionista del que aprendí algunas cosas, así que puedo darte consejos y un poco de orientación, pero nada más que, ¿te parece bien? Ante su entusiasta asentimiento, empezó a caminar, haciéndole señas para que lo siguiera. Pues vámonos, cuanto antes empecemos, antes podré ver si tu determinación realmente aguanta cuando las cosas se pongan difíciles o si solo hablas por hablar. Pronto llegaron al claro que usaba para torturar o mejor dicho entrenar a Tsukune, donde le esperaba otra sorpresa. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó arqueando una ceja mientras miraba al gran grupo reunido frente a él. Tsukune y Lambo, eso esperaba, después de todo, entrenaban aquí casi a diario, uno para preparar su cuerpo para el uso completo de su última voluntad y el otro para mantener sus habilidades a punto en caso de que se encontraran con más problemas, algo que ocurre semanalmente en esta escuela. Incluso la presencia de Kurumu era comprensible, ya que le pidió ayuda y lo siguió hasta allí, pero el resto del grupo no tenía excusa. Lo que hacían allí, sinceramente, lo dejaba perplejo. Buenos días, Tsuna-kun, saludó Moka con una sonrisa radiante, vistiendo una camiseta rosa, similar en diseño a la de Kurumu. Junto a ella estaba Yukari,
con una camiseta amarilla a juego, por primera vez sin su infame sombrero, bostezando medio dormida. Lo más sorprendente fue que Jin y Aiji también estaban presentes, el primero con camisa blanca y pantalón negro, mientras que el segundo llevaba su karate kimono, que siempre parecía llevar puesto, ya que Tsuna nunca lo vio con un uniforme escolar sencillo. Sabía por Jin que incluso solía usarlo en clase, aunque al menos tenía el buen juicio de llevar siempre uno nuevo, en lugar del que usaba para entrenar. No me digas, buenos días, Tsuna-kun. ¿Por qué se han reunido aquí?, preguntó con tono molesto, sintiendo un dolor de cabeza inminente. Esperaba un poco de paz y tranquilidad, con un poco de tortura para su protegido, pero recibió el paquete completo. ¿No estaban los demás tan cansados después de terminar el periódico que durmieron en el aula? Era demasiado temprano para que se levantaran y funcionaran. Bueno, rió tímidamente bajo su mirada, llegando incluso a sacarle la lengua con ternura. Todo empezó cuando Yukari-chan y yo supimos que Kurumu quería pedirte ayuda para entrenar. Pensamos que si la mayoría del club ya estaba aquí, deberíamos unirnos y convertirlo en una especie de actividad. Ah, y Ura-chan quería ver tu entrenamiento para evaluar tus habilidades. Un momento después, se sonrojó de vergüenza al ver brillar intensamente su rosario, probablemente su otro yo reprendiéndola por revelar sus intenciones. Jin-senpai nos oyó hablar de ello, así que decidió venir, queriendo impresionar a Mokane. La joven bruja tomó la iniciativa al explicarle a la vampira que estaba demasiado distraída. Aiji-senpai también estaba interesado, así que nos acompañó. El capitán del club de karate le dirigió una sonrisa desafiante al exmafioso, lo que le hizo lamentarse en silencio por haberse hecho amigo de otro adicto a las batallas. Si hubiera un deseo que se le pudiera conceder, jamás querría que Aiji conociera a Rayo-ei, ni peor aún, a Ibari. El entorno no sobreviviría a la experiencia. Hola, Sabada. Pensé que debería ver qué tipo de entrenamiento haces, se rió para sí mismo antes de dar un paso adelante y señalarlo. Empecemos ya, me muero de ganas de entrenar. Siempre estás deseando pelear, di algo nuevo por una vez. Jin se quejó desde agachado junto a él. Tenía grandes ojeras, como si no hubiera dormido en una semana, lo cual probablemente no estaba lejos de la realidad. A pesar de su actitud, el presidente del club de periodismo hizo su parte del trabajo. Mientras tanto, Tsuna bajó la cabeza, su cabello le ensombrecía los ojos, rodeado por una aura oscura. Los demás lo miraron confundidos, solo Tsukune y Lambo sabían qué presagiaba. Los dos chicos palidecieron y se abrazaron mientras esperaban la erupción del volcán. El rosario de Moka brillaba sutilmente mientras Ura observaba a través de él para ver qué sucedía, con una sonrisa burlona en el rostro. A diferencia de su yo exterior, pudo leer la expresión de Tsuma, esperando con ansias lo que haría. Como mínimo, sería un gran entretenimiento para ella. Chicos, sí que tienen agallas, ¿verdad?, preguntó el adolescente castaño con un tono bajo y amenazador que les provocó escalofríos. Soltó una risa oscura al levantar la vista, con los ojos llenos de locura. Es hora de romper con los viejos métodos de entrenamiento de Ribbon. Tanto Kurumu como Tsukune jurarían más tarde que vieron aparecer detrás de él la silueta de un hombre con un sombrero fedora. Algunos gritaron pidiendo clemencia, otros simplemente lloraron, mientras que otros aceptaron su destino. Sea como fuere, ninguno olvidó esta sesión durante mucho tiempo. Carita horizontal de cansancio. Me duele todo, gimió Tsukune de dolor mientras yacía en el suelo. Todo su cuerpo estaba lleno de quemaduras, y a su alrededor, el suelo estaba sembrado de cráteres de diversos tamaños. Al ver las grandes mejoras que el adolescente estaba logrando, Tsuna decidió poner a prueba su nivel actual y lo lanzó al campo minado patentado de Ribbon, el mismo que usó para frenar a Mei y Saru. Como era de esperar, fue aniquilado en cuestión de minutos, pero aún así resistió mucho más de lo que pensaba. Más aún, sentía que Tsukune estaba a punto de despertar sus propias llamas latentes y tarde o temprano tendría que pasar al siguiente paso, ya sea usando un anillo del tipo correcto o simplemente permitiéndole usar la hipervoluntad de morir. Seguía debatiendo qué le convenía más a Tsukune, pero algo era aún más urgente, necesitaba un arma adecuada cuanto antes. No fue fácil conseguir un arma ignífuga adecuada. Quizás tenga que recurrir a Dino de nuevo, aunque Lal sería la mejor opción para determinar qué le conviene más a su protegido. ¿En qué me he metido? ¿Qué clase de entrenamiento es este?
Kurumu, aunque sin heridas visibles, yacía boca abajo, incapaz de mover un solo músculo. Nii-san es horrible. Un auténtico entrenador espartano del infierno. Las extremidades no deberían doblarse así, dijo Yukari con voz hueca, acurrucada junto a la súcubo, con la mirada muerta. Al ver que las dos chicas tenían relativamente poco entrenamiento físico, Tsuna decidió comenzar con un calentamiento simple, aunque todavía era más difícil que con lo que comenzó Tsukune. Después de todo, hay una diferencia entre las habilidades físicas de los yokai y los humanos, incluso con especies menos enfocadas en el combate físico como los súcubos o las brujas. Reborn lo logró. Nii-san finalmente se desquició. Murmuró Lambo desde su posición, colgado boca abajo de un árbol, con alambre de púas rodeándolo y un pozo lleno de minas debajo. El joven asesino se vio obligado a rodearse constantemente de llamas mientras intentaba escapar de su apuro. Era una idea nueva que Tsuna decidió probar, ya que, como había demostrado la batalla anterior, Lambo dependía mucho más de su animal caja y apenas dominaba sus llamas. Claro que, si querían obtener resultados reales, debía conseguir 1 o 2 anillos de relámpago, lo que, una vez más, implicaba contactar con sus contactos en la mafia. ¿De qué están hablando? ¡Qué divertido!, declaró Aiji con una carcajada, pero ésta se interrumpió bruscamente cuando una gran roca lo impactó directo en la sien. En lugar de quedar inconsciente, permaneció impasible cuando la roca se rompió, perdiendo la batalla de la resistencia, pero al menos logró asestarle una herida superficial en la cabeza. Su gei estaba lleno de agujeros y su cuerpo tenía raspones y pequeñas heridas por todas partes a pesar de que el hombre se mantuvo firme sobre sus pies mientras se reía ante el peligro. Frente a él había un lanzador de pelotas de tenis modificado que Tsuna consiguió por medios cuestionables. En lugar de pelotas de tenis, lanzaba rocas enormes que Tsuna hizo que Tsukune recorriera el bosque durante una semana entera para recogerlas. Pensó que le venía de maravilla a Aiji, así que le asignó al capitán del club de karate. El ejercicio tenía como objetivo obligar al aprendiz a perfeccionar su habilidad para esquivar. Las piedras que les lanzaban podían alcanzar fácilmente los 100 km por hora y les dejaban heridas graves, incluso un par de huesos rotos si tenían mala suerte. Y al final, era mucho más humano que su propio entrenamiento, donde tuvo que esquivar varios explosivos en lugar de simples rocas, así como las balas de Ribbon, que lo aburrían. Por supuesto, Aiji, en lugar de intentar no lastimarse, decidió que era un reto personal y que ninguna piedra podría pasarle. Mientras el lanzador lanzaba piedras rápidamente, empezó a golpearlas y patearlas hasta convertirlas en polvo fino, usando el cuerpo y la cabeza cuando no podía alcanzarlas de otra manera, riendo todo el tiempo. Sabes, he conocido a mucha gente rara a lo largo de los años, pero Aiji-senpai realmente hace todo lo posible para llevarse la palma, comentó con asombro desde su posición entre una rama grande, con un cuaderno en su regazo. Siempre había sido así, comentó Jin desde donde estaba apoyado en el mismo árbol donde estaba sentado Tsuna. Tenía los brazos cruzados, con el típico estereotipo de estudiante de preparatoria, tranquilo y melancólico. Siempre me he preguntado si lo habían dejado caer de cabeza de niño o si simplemente recibió demasiados golpes en la cabeza que lo pusieron así. A diferencia de los demás, el estudiante de segundo año logró escabullirse del entrenamiento, alegando que los cuidaría, especialmente a Aiji, quien era un caso aparte, en lugar de Tsuna. El exmafioso accedió, pero no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Después de todo, tenía un par de ejercicios perfectos para ver los verdaderos límites de la velocidad del hombre lobo y le hubiera encantado verlo bajar un poco los humos, a pesar o tal vez debido a la extraña amistad que ambos forjaron. Sí, definitivamente no dejaré que él y Rayowei se conozcan, murmuró suavemente, sacudiendo la cabeza ante las payasadas del adolescente mayor. Tsuna-kun, terminé mis ejercicios, le gritó Moka, bajando la pesa con la que había estado trabajando. A diferencia de los demás, no estaba herida ni traumatizada, solo un ligero sudor le cubría la cara. Buen trabajo, murmuró Tsuna, saltando de su lugar y caminando junto a ella, enviando una rápida mirada al peso con el que estaba trabajando. Algunos dirían que lo que hacía era favoritismo, al asignarle una tarea tan fácil, pero había una razón para ello. A diferencia de Tsukune o incluso Kurumu, apenas sabía cuánto podría soportar Moka con sus poderes sellados. Aunque a veces parecía exhibir ataques de fuerza sobrenatural, sobre todo cuando se ponía sensible, la mayor parte del tiempo apenas se diferenciaba de los humanos.
Eso significaba que, en lugar de arrojarla al abismo como hizo con los demás, sería mejor ir subiendo poco a poco para ver sus límites. Aunque controló sutilmente el peso que ella ponía, el hecho de que pudiera trabajar fácilmente con 100 kilos tal vez les hizo no ser tan cautelosos. ¿Qué tal lo hice, Suna-kun?, preguntó con entusiasmo, mirándolo con ojos brillantes. Sintiéndose de repente en aprietos, él se movió incómodo antes de responderle. Fue un buen comienzo, Moka-chan. Aunque me sorprendió, ¿por qué quisiste unirte al entrenamiento?, preguntó. Era algo que le intrigaba, ya que conocía el razonamiento de Kurumu, e incluso el de Yukari hasta cierto punto, pero sentía que la decisión de la vampira tenía algo más que decir. Moka en respuesta le dio una sonrisa triste y levantó una mano para agarrar su rosario. Ayer no pude hacer nada sola. Siempre tengo que depender de Ura-chan y de ti para que me ayuden, y ya tuve suficiente. Quiero hacerme más fuerte para no ser una carga para mis amigos, le dijo con determinación, y Tsuna no pudo evitar sonreírle con dulzura. De verdad, todos estos tipos eran unos idiotas ingenuos e idealistas. Idiotas a los que llamaba amigos y que defendería hasta su último aliento, pero idiotas al fin y al cabo. Ya veo. Sinceramente, con el sello puesto, no tengo ni idea de cuánto podría ayudarte el entrenamiento físico a largo plazo, admitió, y al ver que su rostro se ensombrecía visiblemente, se pasó una mano por el pelo. Tendría más sentido que, en lugar de depender de la fuerza, te entrenara un poco en artes marciales para que pudieras aprovechar al máximo el poder que ya tienes. Ella se animó al instante al oír sus palabras, iluminando al instante el entorno. Con una técnica perfeccionada, la brecha de poder podía cubrirse fácilmente. Ese era uno de los puntos principales del entrenamiento y también su única oportunidad durante el conflicto del Rin, cuando se preparaba para enfrentarse a Sansus. El líder de Varia tenía más experiencia y mucho más poder puro gracias a su llama de ira. Por eso, Riboun lo obligó a dominar la llama de la última voluntad lo antes posible y a aprender el avance del punto cero. Aunque incluso entonces solo pude enseñarte lo básico, le dijo, sin querer ilusionarla. Mi estilo de lucha se basa en mis llamas y no es apto para ti ni para casi nadie. Ni siquiera para Tsukune, comentó cuando ella abrió la boca para hacerle esa misma pregunta. No te preocupes, Moka-chan. Aiji intervino, desviando la atención de su ejercicio para dedicarle a la chica una gran sonrisa y un pulgar hacia arriba. El karate es la solución. Es un arte marcial perfeccionado durante siglos, la forma perfecta de aprender a defenderse y a aniquilar a tus enemigos. Si te unes al club de karate, con gusto. Lo que fuera que intentaba decir se interrumpió bruscamente cuando una roca del tamaño de una pequeña roca golpeó su cabeza a la velocidad de un coche en marcha. La roca y el hombre forcejearon brevemente antes de que la primera se rompiera en pedazos, pero Aiji sufrió sus propias heridas. Una gran cantidad de sangre comenzó a brotarle de la frente, mientras el idiota reía como si no se diera cuenta, antes de caer bruscamente hacia adelante y quedar tendido en el suelo. Estoy bien, refunfuñó Aiji boca abajo, pero no intentó levantarse. Suna sintió una enorme gota de sudor en la cabeza. ¿Por qué estaba maldito con todos estos bichos raros? Bienvenido a mi mundo. Jin lo consoló con una palmadita en el hombro, aparentemente sabiendo exactamente lo que pensaba antes de agarrar al capitán del club de karate del brazo y empezar a arrastrarlo lejos de la línea de fuego. Tsuna y Moka se miraron, el vampiro rió levemente mientras simplemente sacudía la cabeza con exasperación. Muy bien muchachos, hora de un descanso, gritó y recibió múltiples gemidos como respuesta mientras iba a bajar al ambo de donde todavía estaba atrapado. Al poco tiempo todos se reunieron y trajeron una manta grande junto con una canasta de picnic llena de té caliente y muchos sándwiches que le recordaron que había pasado un tiempo desde que había comido algo y su hambre regresó, con toda su fuerza. Estáis ciertamente preparados, afirmó secamente mientras se sentaba junto a Moka y aceptaba un sándwich que parecía delicioso. Claro. Moka y yo nos levantamos muy temprano hoy para asegurarnos de tener todo lo necesario para un desayuno abundante y saludable, presumió Kurumu con una gran sonrisa mientras intentaba alimentar a Tsukune, quien apenas podía detenerla, al ver que su cuerpo apenas respondía. Es una forma básica de hacer ejercicio, para reponer las calorías que quemamos. Saludable, dices, dijo Jin, levantando su sándwich untado en mayonesa. Mucha mayonesa. Si no quieres comerlo,
no tienes que forzarte, respondió la súcubo con altivez, extendiendo una mano para quitarle la comida, pero Jin se apartó, protegiendo con sus brazos el sándwich en cuestión con celos. Nunca dije algo así y preferiría que no pusieras palabras en mi boca. El hombre lobo se retiró apresuradamente y pronto los dos comenzaron a discutir entre sí como de costumbre. Incluso Tsuna sonrió levemente mientras los demás se reían de lo que parecía tan normal. Mordió su sándwich, saboreando el intenso sabor picante. En su opinión, nada superaba la cocina de su madre. Después de todo, llevaba años perfeccionando su arte sin apenas nada que la distrajera, pero por alguna razón, ese sencillo sándwich parecía estar a su altura. Estaba disfrutando del premio cuando notó que todos los demás se callaban y dejaban de moverse. Al abrir los ojos, se encontró con una mirada tan intensa que lo puso un poco nervioso. Por no mencionar que Moka se comportaba demasiado avergonzada a su lado y que Yukari, quien de repente se aferró a su cintura, lo sujetaba con más fuerza de la necesaria. Era como si no quisiera darle la oportunidad de escapar. ¿Qué?, preguntó con tono confundido, a pesar de tener una idea bastante clara de lo que querían saber. Eso no significaba que se lo pusiera fácil. Basta de huir. Nos prometiste contarnos tu pasado y lo que esos tipos querían de ti, declaró Kurumu, señalándolo con el dedo. En secreto, Tsuna decidió intensificar su entrenamiento durante al menos una semana. Yukari asintió con entusiasmo hacia su lado e incluso Tsukune y Moka, que sabían al respecto hasta cierto punto, estaban decididamente curiosos. Dijiste que nos lo dirías dentro de un rato, admitió Moka con una sonrisa tímida que solo le hizo poner los ojos en blanco con fingida molestia. No quise decir que quisiera que me tendieran una emboscada con eso al día siguiente, refunfuñó antes de levantar la cabeza y mirar a su alrededor, mirándolos con severidad. Solo se lo contaré una vez, no lo contaré todo porque tengo derecho a mi privacidad, y muchas cosas no son solo mías. Así que estén contentos o no, me da igual. Así que les habló de la mafia en términos generales, de su contacto y trabajo con varios yokai, aunque esa parte de su conocimiento era imprecisa y se basaba en lo que Jin y Rino le habían contado. Por supuesto, no les dijo que era humano ni que casi era el líder de la familia mafiosa más grande que existía. En cambio, simplemente les contó que su antepasado creó su familia y mantuvo estrechos vínculos con la mafia desde entonces, hasta que otra línea asumió la jefatura. Técnicamente, no era mentira. De forma breve y objetiva, explicó la historia de cómo fue nombrado heredero de repente, cómo tuvo que sobrevivir a diversos entrenamientos, pruebas y asesinatos antes de descubrir que el verdadero heredero seguía vivo y que era un simple cebo para usar y desechar. Concluyó su relato explicando que había venido aquí para empezar de nuevo y que, al final, se sentía emocionalmente agotado. Aún omitiendo varias partes, sin darse cuenta, desahogó muchas cosas que llevaba tiempo guardando. En resumen, esa es la historia, les dijo. Para entonces, todos habían dejado de comer, pues nadie tenía apetito. Al parecer, mi condición de posible heredero sigue siendo lo suficientemente peligrosa como para que se ofreciera una recompensa por mi cabeza, y esos tres estaban más que dispuestos a chantajearme un poco antes de matarme y cobrar la recompensa. Al terminar, cerró los ojos por un momento para contener las emociones que repentinamente lo embargaban, mientras esperaba sus reacciones ante la noticia. Sinceramente, no sabía cómo reaccionarían. ¿Le temerían? ¿Lo odiarían por usarlos como escudos? ¿Se distanciarían para evitar ser atacados o simplemente actuarían como si nada hubiera cambiado con esa ingenuidad obstinada? Al final lo que consiguió fue definitivamente algo más. Es tan triste, pero a la vez tan inspirador, gritó Aiji, el gigante de cuerpo entero, llorando como un niño pequeño con la mano sobre los ojos. Abandonado y traicionado por todos tus conocidos, aún tuviste la fuerza para seguir adelante, no, fue incluso más que eso. Aprovechaste esas experiencias y creciste a través de ellas, destruyendo lo que te detenía y regresando aún más fuerte que antes, como un fénix, explicó el hombre con aspecto de bestia común y corriente con cierta poesía, mientras seguía llorando desconsoladamente. Lambo, a su lado, asintió con sabiduría. Suna sintió una gota de sudor aparecer en su frente, estaba bastante seguro de que los fénix no funcionaban así. Pensar que esta gente sería tan cruel con Oni y San. Nunca los perdonaré, declaró Yukari, con lágrimas fluyendo de sus ojos mientras intentaba con todas sus fuerzas acurrucarse a su lado.
Tsuna, parece que me equivoqué contigo, dijo Kurumu en voz baja, con el pelo cubriéndole los ojos. Pensé que eras un tipo despiadado y frío al que no le importaba a nadie, pero parece que me equivoqué. Levantó la cabeza, mostrando que, al igual que los demás, también lloraba bastante. Y a pesar de cómo lo descifraban el anime y el manga, no era ni de lejos tan bonito. Después de todo lo que te pasó, sigues siendo un buen tipo. Tsuna sintió que su gota de sudor se duplicaba. Bueno, esperaba reacciones emocionales, pero ¿no era esto un poco exagerado? No es que su familia hubiera muerto ni nada realmente trágico. Al menos tenía a los más cuerdos, Moka y Tsuku. Y pareció que tuvo que reconsiderar su declaración anterior porque el humano en cuestión lo miraba con una extraña mezcla de admiración y empatía. Pensar que tuviste que pasar por tantas dificultades, senpai. Solo para ser derribado una y otra vez. Aún así, te mantuviste en pie. Tsuna no tenía ni idea de a dónde quería llegar Tsukune con este breve discurso, ya que su protegido lo miraba con ojos que brillaban. He decidido, senpai. Aprenderé todo lo que tengas que enseñarme con mi última voluntad, ya no me permitiré detenerme ni descansar ni un instante. Les demostraré a todos los que dudaron de ti que tus habilidades como maestro son excelentes y que ellos se lo pierden, declaró con pasión. Cuando entraron en juego mis habilidades como profesor, se preguntó el exmafioso, pues sinceramente no esperaba que Tsukune se dejara llevar tan fácilmente por el ritmo de los demás. Normalmente era el más centrado del grupo, el mismo por así decirlo, pero parecía que pasaba demasiado tiempo con ellos y estaba perdiendo la normalidad. No debería sorprenderle, pero lamentó que esto tuviera que suceder precisamente ahora. Finalmente, se volvió hacia Moka, sabiendo que si Tsukune estaba perdido, entonces difícilmente podría contar con el vampiro demasiado emocional como apoyo. Aún así, se sorprendió al ver que un par de brazos le rodeaban el cuello y Moka prácticamente se acurrucó sobre su espalda, encontrando la curva de su cuello y, por una vez, sin la intención de un bocado repentino. Mientras lo sostenía, sintió un par de lágrimas caer de su rostro hacia su cuello, y lo que fuera que estuviera a punto de decir murió en su garganta. Una parte de mí quiere disculparte por lo que te pasó, por lo que tuviste que pasar, explicó en un suave susurro, y él dudó que alguien más que él pudiera oírla. Quiero disculparme por no haber estado ahí para ti, pero sé que nunca aceptarías algo así. No te molestes. Si no estabas allí, no te habrías enterado. Ni siquiera los conocía allí, le dijo con voz cortante y pasiva, negándose a emocionarse como el resto de esos idiotas. Lo sé. Por eso solo puedo prometerte que no te abandonaremos, prometió con solemnidad, y Tsune estuvo tentado de burlarse de la promesa infantil, pero algo lo detuvo. Incluso cuando las cosas se pongan difíciles, incluso cuando te veas obligado a enfrentar tu pasado, te prometo que no estarás solo. Aunque no podamos estar contigo físicamente, en tu corazón siempre estaremos contigo. Yo siempre estaré contigo. Su aliento caliente en el cuello le producía una sensación extraña, pero era fácil ignorarlo mientras intentaba evaluar por sí mismo su sinceridad. Percibió la determinación tras cada palabra, e incluso con todo su escepticismo, le costaba decir que no lo decía en serio. Aunque también sabía que cumplir una promesa así era otra historia. No prometas cosas que probablemente no puedas cumplir, idiota, le dijo con voz débil, luchando contra la extraña opresión en el pecho. ¿De verdad, esa mujer disfrutaba provocándole reacciones tan extrañas? Aún así, la cálida sensación que lo recorrió lo tomó por sorpresa, relajando inconscientemente sus hombros tensos. No necesitó pensar mucho en la causa. Las llamas celestiales de Moka eran mucho más fuertes de lo que creía al principio, si es que podían afectarlo incluso en su estado de debilidad. Los dos compartieron un momento de tranquilidad, los demás aún sentían diversos grados de indignación por su pasado. El único que parecía impasible era Jin, quien miraba al suelo frente a él con el ceño ligeramente fruncido. ¿Quién es Abada Yemitsu?, preguntó en voz baja, pero todos dejaron de hacer lo que estuvieran haciendo al recordar el nombre. Tsuna miró fijamente al hombre lobo, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Preguntaste si fue Abada Yemitsu quien puso la recompensa por ti y no te sorprendió nada. ¿Quién es?, preguntó, mirando al exmafioso directamente a los ojos. Tsuna pensó en mentir o desviar la conversación por un momento, pero decidió que no valía la pena la molestia. Mi padre, les dijo con voz apagada.
A pesar de no haber estado presente la mayor parte de su vida, a pesar de haberlo usado en múltiples ocasiones, seguía siendo su padre y una parte de él. Un niño pequeño que aún anhela ver el mundo como un lugar agradable se sintió inmensamente triste ante la revelación. Después de todo, ¿a quién le gustaría que uno de sus padres quisiera verlo muerto? Eso mismo pensé yo, respondió Jin con solemnidad, apartando la mirada con el ceño fruncido y melancólico. Los demás reaccionaron como cabría esperar al oír algo. Parecían sorprendidos e incrédulos, excepto Lambo, que solo tenía una expresión endurecida mientras intentaba abrir un agujero en el suelo. Los brazos de Moka se apretaron a su alrededor cuando un leve hipo salió del vampiro, una lágrima le cayó en el cuello y se deslizó lentamente por su espalda. Suna quedó momentáneamente desprevenido. Moka siempre era muy empática con quienes la rodeaban, pero aún así le sorprendió la tristeza que sentía por él. Estaba a punto de abrir la boca y tratar de apaciguarlos de alguna manera con algunas palabras vacías cuando Jin se le adelantó. Bueno, no es que importe, dijo el presidente del club, y esta vez le tocó el turno a él de recibir un par de miradas incrédulas. Ahora eres miembro del club de periodismo, no lo olvides. Eres uno de nosotros, y aunque tu padre envíe asesinos y lo que sea tras de ti, no podrán escapar de nosotros, declaró, y los demás asintieron con entusiasmo y prometieron lo mismo. Suna solo lo observó con el ceño fruncido, mientras trataba de ignorar o incluso negar la sensación de opresión en su pecho, los sentimientos despertados por esa muestra de unidad que amenazaba con abrumarlo. Te esfuerzas demasiado por parecer genial, senpai, le dijo a Jin, pero el adolescente mayor solo sonrió con suficiencia mientras Tsuna bajaba la cabeza, ocultándose el rostro de los demás. Son unos idiotas, todos ustedes. Ingenuos, testarudos, ignorantes, idiotas. Pero lo traicionó una lágrima que rodó por su rostro antes de que la presa se rompiera y otras la siguieran. No lloró, ni siquiera sollozó, pero las lágrimas seguían cayendo, sin que Tsuna intentara enjugárselas. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, un vacío que llevaba mucho tiempo en su corazón comenzó a llenarse. La soledad que lo atormentó durante tanto tiempo, incluso aquí mientras continuaba haciéndose pasar por un monstruo, fue lentamente barrida por esos idiotas. Porque al final le recordaron que era un idiota igual que ellos no hace mucho tiempo. Carita horizontal de cansancio. Historia de tormenta y niebla, huracán. Maldita sea. Maldita sí, maldita sí, maldita sí. Gokudadera maldijo en voz alta mientras corría por las calles, sin importarle el tráfico, la gente que lo seguía con enojo, ni siquiera la lluvia que azotaba de nuevo. Si hubiera tenido tiempo, podría haber usado las maldiciones más coloridas que aprendió de niño, ya que su idiota se lo merecía después de haber cometido semejante error, pero simplemente no tenía tiempo para eso. Tenía que darse prisa antes de que la situación empeorara. Se había vuelto descuidado. Al principio, alguien que apenas lo conociera no se sorprendería con esa declaración. No era ningún secreto que era bastante imprudente, incluso con su propia vida, y que además tenía muy mal carácter. Pero aunque podía ser demasiado impulsivo y eso podía parecer descuidado, era todo lo contrario. Al fin y al cabo, cuando se trabaja con explosivos de diversos tipos, con el tiempo se aprende a que hay que prestar atención. Siempre fue cuidadoso, sobre todo a la hora de sobrevivir a pesar de las primeras impresiones. Cuando andaba por la calle, sin ser siquiera un sicario independiente, sino solo un niño con explosivos, pronto aprendió a ser precavido. A tener cuidado de camino a casa, a saber a qué traficantes acercarse, etc. Más tarde, al empezar a trabajar como sicario, la lección se reforzó de nuevo. A saber qué enfoque era el mejor para su objetivo, cuánta pólvora usar para lograr el efecto deseado o, simplemente, cómo seleccionar los trabajos que debía aceptar. Podía admitir que bajó un poco la guardia al unirse al jefe, pues su sola presencia le permitía relajarse a un nivel que nunca antes había imaginado. Aún así, se mantuvo cauteloso a su manera, especialmente ante cualquier amenaza hacia su jefe. Y en los últimos meses, fue más cuidadoso que nunca, ya que no solo debía mantenerse fuera del radar de rivales o posibles sicarios, sino que la familia mafiosa más grande e influyente probablemente lo buscaba, ya sea para reclutarlo o simplemente para asegurarse de que no se interpusiera en su camino. Sabía lo que estaba en juego, así que hizo todo lo posible por destruir cualquier rastro que esa gente pudiera seguir. No fue nada fácil.
Habría sido diferente si simplemente hubiera mantenido la cabeza baja, pero mientras tanto, estaba tomando sus propias medidas, preparándose para el eventual contraataque de su jefe. Nunca dijo nada, pero sabía cómo funcionaba la mafia. Incluso si Tsuna quería mantenerse al margen, eventualmente intentarían eliminarlo, lo que significaba que un enfrentamiento entre el verdadero Bongola X y el impostor era inevitable. Por eso no podía perdonarse el haber cometido un error tan propio de un novato. Había sido cuidadoso con sus acciones hasta hoy, pero la repentina aparición de Chrome lo tomó por sorpresa. En su estado, necesitaba ayuda inmediata y tenía suerte de tener un contrato que pudiera ayudarla, pero en retrospectiva, no debería haber actuado tan precipitadamente. Tras dejar brevemente a la chica con el doctor, Gokudera regresó a su base actual para reunir suministros y preparar sus pertenencias para partir, ya que la base estaba prácticamente comprometida. Si Dokuro lograba llegar, no podría mantener a los Bongola al margen de su existencia por mucho tiempo. Pero incluso así, subestimó la velocidad con la que Sedef podía trabajar. Lo primero que notó fue la gran cantidad de gente que llenaba las calles cerca de su apartamento. Luego, notó una gran cantidad de humo que provenía de esa misma dirección. Se abrió paso entre la multitud, pero solo se acercó un poco, pero fue suficiente. Vio las llamas rugientes mientras los bomberos intentaban por todos los medios apagarlas, pero sin éxito. Peor aún, las llamas no parecían llamas normales. En lugar de la mezcla de naranja brillante, amarillo y rojo, eran de un rojo puro, más carmesí que nada. No era una llama natural, no cuando podía sentir su potente energía incluso desde tan lejos. Eran llamas de última voluntad, más específicamente, llamas de tormenta. En el momento en que comprendió, se dio la vuelta y corrió como si los perros del infierno lo persiguieran. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que lo habían descubierto y que, si su casa estaba vigilada, la chica podría ser el siguiente objetivo. Así que huyó, sin importarle nada, entre el tráfico denso, los coches tocándole la bocina y la gente llamándolo idiota imprudente. Ni siquiera intentó aparentar normalidad. Si los Bongola ya tenían a alguien tras él, simplemente lo atacarían donde quiera que estuviera, fueran transeúntes o no. Tenían influencia más que suficiente en la región para silenciar a cualquiera que hablara. El hecho de que aún no estuviera siendo atacado por sicarios le indicaba que no lo vigilaban, pero no lo tranquilizó en absoluto. A diferencia de él, que se movía por la ciudad, Chrome era un objetivo fijo, y aunque confiara en el buen doctor para defender a su paciente, no tendría ninguna posibilidad ni siquiera contra los sicarios más novatos de la gran familia. Apenas había entrado en el callejón que conducía a la clínica del médico cuando, de repente, su sentido del peligro se agudizó. Sin siquiera pensarlo, un pequeño cartucho de dinamita apareció en sus manos, la mecha ya estaba encendida cuando lo lanzó frente a sí, tensándose de repente y saltando hacia atrás. Casi inmediatamente, la pequeña bomba explotó, el borde de la explosión lo golpeó y lo envió más atrás de lo que sus piernas lo habrían llevado, recibiendo solo daños mínimos en sus brazos cruzados mientras un humo pequeño y espeso llenaba el callejón. Sus instintos de supervivencia parecieron dar frutos, porque de repente un puño irrumpió entre el humo, impactando contra una pared justo donde habría aterrizado sin el empuje adicional de la explosión. La pared pareció resistir un instante antes de derrumbarse con la turbulenta sensación que irradiaba dicho puño, que era, sin duda, llamas de tormenta. Eres muy rápido, ¿verdad, mocoso? Una voz áspera y grave surgió de la cortina de humo que desaparecía mientras su ataque revelaba lentamente la identidad del atacante, haciendo que Gokudera abriera los ojos de par en par, mudo de asombro. Bueno, no importa. El mocoso de orejas verdes es un mocoso, por muy ingenioso que sea. De pie frente a él había un anciano que parecía lo suficientemente mayor como para ser su abuelo, tal vez incluso su bisabuelo, pero no fue ese hecho lo que impactó al atacante. Tenía el pelo rubio canoso, largo hasta los hombros, como si un ciclón lo hubiera despeinado, sin orden aparente, pues cada pelo estaba en una dirección diferente. El anciano tenía un pequeño bigote y vestía un traje negro y corbata que prácticamente gritaba mafia. Lo único que parecía ligeramente diferente era su brazo izquierdo, que parecía una prótesis hecha de acero, aunque parecía un poco grande y grueso, y los nudillos de bronce que sostenía en sus puños, encendidos por las llamas de la tormenta. ¿Qué haces aquí, tú precisamente? Gokudera recuperó la voz y le gruñó al anciano, que parecía completamente tranquilo e indiferente al fracaso de su ataque sorpresa.
El guardián de la tormenta de Sabada Tsunayoshi sabía exactamente quién estaba frente a él. Como no iba a saberlo si estudió toda la información disponible sobre él antes de la ceremonia de la herencia, creyéndolo un modelo a seguir que podría usar para cumplir con sus deberes como mano derecha con la mayor eficiencia? Luego de la ceremonia, donde traicionaron a su jefe, se convirtió instantáneamente en un enemigo al que sabía que debía enfrentarse algún día. Aunque nunca en su vida imaginó que sería ese día. El hombre que estaba frente a él era el guardián de la tormenta de Timoteo, el noveno jefe de la familia Bongola. Puño de hierro, Coyote Nougat. No estoy de humor para enseñarles modales a mocosos sin experiencia ni cómo funciona la mafia. Tengo órdenes y una de ellas te lleva a una bolsa para cadáveres, respondió el hombre con sencillez, sin emoción alguna en el rostro mientras encaraba al chico que podría haber sido su sucesor en otra vida. La última cortesía que te permitiré es prepararte para encontrar tu fin como un verdadero mafioso. Realmente sacaron a la fuerza, ¿no? En lugar de asesinos a sueldo, enviaron a la fuerza, junto con el experimentado guardián de la tormenta de la generación anterior. Normalmente, él ya estaría muerto. Pero el problema era que no tenía sentido. Claro, si el hombre frente a él estaba en su mejor momento, la pelea habría sido más inútil que intentar impedir que su hermana persiguiera a Reborn. Pero el noveno y la mayoría de sus guardianes ya estaban en la tumba y probablemente no habían visto ningún combate activo en los últimos 10 años. ¿Qué sentido tenía? Lo siento, viejo, pero no voy a ser indulgente contigo solo porque eres demasiado mayor para esto, le dijo al hombre mayor con los dientes apretados mientras sacaba bombas de sus bolsillos ocultos y comenzaba a inspeccionar el campo de batalla. No le favorecía en absoluto. Estaban en medio de un pequeño callejón, lo que le dejaba con muy poca movilidad, la cual necesitaba para usar sus explosivos al máximo. Peor aún, su oponente era claramente un luchador cuerpo a cuerpo, así que apenas le dejaría margen para retirarse y preparar un campo de batalla más favorable. Al menos lo consoló saber que aún no parecía haber atacado a Chrome. Probablemente solo lo atacaron porque quería evitar que Gokudera avisara a la chica y al doctor, o tal vez lo habían considerado el objetivo más peligroso de los dos. Aunque eso significaba que ni siquiera podía retirarse sin dejarla a su suerte, lo cual era inaceptable. Jamás podría mirar a su jefe a los ojos si cometía semejante cobardía. Eso significaba que era hora de pensar con inteligencia en lugar de simplemente intentar dominar a su enemigo. Tenía su arma secreta consigo, no era tan descuidado como para no llevarla consigo todo el tiempo, pero si era posible, quería conservarla el mayor tiempo posible. Cuanto menos atención atrajera, mejor. Insolente hasta el final. Déjame mostrarte la diferencia que marca la experiencia, declaró el viejo guardián de la tormenta mientras se agachaba en posición, con el puño en alto y protegiéndose el rostro. Gokudera recordaba ligeramente la postura que solía adoptar el cabeza de césped, pero con ligeras diferencias. Parecía que la postura de Coyote era un poco más defensiva, aunque no pudo discernir mucho. Incluso con la influencia de Sasagawa Ryohei, esto no cambiaba el hecho de que Gokudera era un combatiente principalmente de media distancia. Si bien tenía algo de experiencia en artes marciales para defenderse, no mucha experiencia en combate real. Estaba tan ocupado tratando de pensar en posibles planes para lidiar con el hombre mayor que casi lo pierde de vista, pero un brillo extraño atrajo su atención, sus ojos lo siguieron sin darse cuenta, impulsados por una extraña sensación de familiaridad. En la mano derecha de Coyote reposaba un anillo con un rubí rojo brillante en el centro, iluminado por las llamas de la tormenta. No era un anillo cualquiera, ni siquiera entre los que la mafia usaba para canalizar las llamas de la última voluntad. Era una rareza, el único en su existencia, un anillo superior al rango A. Era el anillo de la tormenta del conjunto Bongola. ¿Qué estás haciendo, blandiendo el anillo Bongola? La pregunta se le escapó al atónito bombardero antes de que pudiera detenerla. Los anillos Bongola siempre los llevaban el jefe actual y sus guardianes. Pero el objetivo principal de la ceremonia de herencia era que la vieja guardia cediera las riendas a la nueva. Eso significaba que Masino debía llevar el anillo del cielo, la herencia legítima de su jefe. Pero entonces, en lugar del guardián del jefe anterior, el anillo de la tormenta debería haber sido llevado por la tormenta de la nueva generación. ¿Significa eso que Masino ni siquiera tenía un equipo completo de guardianes? Pero eso no tenía sentido.
En la ceremonia, cuando se reveló que tenía un equipo completo de guardianes, le quitaron los anillos a Tsuna y a sus guardianes. Aunque ahora que lo pensaba, los rostros de esos nuevos guardianes estaban extrañamente vacíos en su memoria. Podía recordar su presencia, pero nada más. Ni su apariencia, ni lo que decían, ni siquiera su género. Algo andaba muy mal, pensó Gokudera mientras su cabeza comenzaba a doler, hasta el punto que tuvo que esforzarse para no apartar la mirada de Coyote en caso de que el guardián usara la pequeña abertura para terminar la batalla antes de que realmente comenzara. No te incumbe, respondió el anciano con frialdad, acercándose un paso al atacante. En respuesta, el atacante encendió las bombas que tenía en las manos y se tensó, preparándose para moverse. Sí, solo para ser tomado por sorpresa por una risa molesta y familiar, justo cuando sus sentidos se encendieron en peligro y un cuchillo fue arrojado desde atrás de él, cortándole el costado de la cara, antes de ser desviado por un coyote ceñudo. ¿Qué demonios?, preguntó atónito mientras se giraba a medias, intentando no perder de vista al anciano, pero también observando con recelo al recién llegado. Su ceño se acentuó cuando sus sospechas sobre su identidad se confirmaron. Un joven estaba de pie a la entrada del callejón. Tenía el pelo corto y rubio con un flequillo largo, peinado con un corte tazón, y vestía un abrigo negro, el uniforme distintivo de los oficiales de Varia, además de una camisa morada a rayas y una tiara plateada ligeramente ladeada. Su cabello le tapaba los ojos y sonreía con desparpajo mientras observaba a los dos guardianes de la tormenta. En ambas manos sostenía pequeños cuchillos curvos, similares al que acababa de lanzarle a Gokudera. Su nombre era Belpegor, el oficial de la tormenta de Varia, el escuadrón de asesinos independiente de Bongola. Más aún, era el guardián de la tormenta de Sansus durante el conflicto del anillo, y a quien se enfrentó y finalmente perdió para sobrevivir a una gran explosión que destruyó todo el campo de batalla. Por más que lo intentara, estaba íntimamente familiarizado con los modales y el estilo de lucha del llamado príncipe y sabía que estaría jodido si tenía que pelear con él y con Coyote en la situación actual. Vaya, si es uno de los juguetes de ese cabrón. Coyote se burló de Bell, cuya sonrisa se ensanchó ante el insulto. No era una visión agradable. Vuelve con tu pequeño amo, esto no tiene nada que ver contigo. Interfiere y te trataré como el niño mimado que eres. En respuesta, Bell se limitó a reír y comenzó a jugar con sus cuchillos. Lo siento, no puedo. El jefe fue muy específico al decir que tenía que cazar a cierto traidor y, si no lo hacía, tendría que encargarme del idiota de Fran, explicó, y aunque el nombre le sonaba, Gokudera no tenía ni idea de quién era Fran. Así que déjame hacer mi trabajo, veterano, y todos seremos mucho más felices. Eso fue malo. Estaba acorralado por ambos lados y ninguno de sus oponentes era de los que cometían un error que él pudiera aprovechar y retirarse. Incluso si pudiera, Kronk seguía en peligro. No te metas conmigo. Rugió de repente, perdiendo el control y lanzó un puñado de bombas a ambos lados que detonaron prematuramente, creando una nube de humo muy espesa que los cegó temporalmente a los tres. Si crees que ese pequeño truco del humo te salvará, tú tos. Coyote fue interrumpido repentinamente al comenzar a toser. Del otro lado, Bell dejó escapar un ruido de fastidio y probablemente retrocedió un poco. La cortina de humo que creó era un poco diferente. Las bombas contenían un polvo mezclado con el humo. Funcionaba básicamente como gas lacrimógeno, aunque no tan potente, pero lo suficiente como para darle cierta ventaja. No podía correr ningún riesgo. Estaba entre la espada y la pared, rodeado de sicarios experimentados. Era hora de sacar su as bajo la manga, por mucho que le costara usarla. Bajó la mano hasta su cinturón y sacó una pequeña caja roja que llevaba atada. Uno de los muchos anillos en sus manos se iluminó con una llama roja.